Las impresoras 3D son una tecnología que, en base a un proceso que se llama manufactura aditiva, pueden imprimir objetos a partir de archivos digitales. Esta es una tecnología que surgió hace unas décadas, pero hasta ahora se volvieron accesibles a todos. Esto ayuda a que los creadores de todo el mundo diseñen objetos que parecen del futuro. Estos son 4 impresionantes objetos que han utilizado la impresión 3D como una parte fundamental de su proceso de creación. El vestido de pangolín. El pangolín es un animal que tiene una armadura llena de escamas que lo protegen de los depredadores. Estas escamas son flexibles y le permiten moverse con libertad por su hábitat. Fue esta peculiar armadura la que inspiró a un grupo de diseñadores de moda a crear un vestido que imitara el movimiento interno de las escamas, pero que además tiene un diseño futurista. Así nació el vestido de pangolín. El vestido fue una creación basada en la biomimética, que es la rama de la ciencia que busca inspiración en la naturaleza para crear soluciones sustentables para el ser humano, y utilizó una impresora 3D multicolor para imprimir cada escama del vestido, para luego unirlas y crear cada sección. El vestido fue presentado en un desfile de modas de Nueva York y tuvo un gran éxito en el mundo de la moda. Fue adquirido por el artista Björk para utilizarlo en su próxima gira de conciertos. El brazo biónico inspirado en Metal Gear. Diseñado por la artista de las prótesis Sophie de Oliveira, este brazo biónico fue fabricado con el propósito de reemplazar el brazo faltante de su usuario, y lo hace de una forma impresionante, pues el brazo no solo fue diseñado con el propósito de simular un miembro faltante, sino que trata de añadir funciones extendidas que habitualmente una prótesis no suele tener. Por esto, además de su impresionante diseño, el brazo cuenta con un rayo láser, un dron, un puerto USB para recargar su celular, una lámpara, una pantalla de mando y la posibilidad de moverse de acuerdo a las señales eléctricas que envía el sistema nervioso de quien lo usa. La impresión 3D fue una parte fundamental para crear el brazo de una forma funcional y estética. Los diseñadores ahora ven en la impresión en 3D la posibilidad de crear prótesis extendidas, que además de verse bien, podrían tener funciones impresionantes. Las casas hechas con una impresora gigante. Empleando el mismo principio de la manufactura aditiva, la compañía china llamada Winsun llevó esto al siguiente nivel al crear una impresora 3D gigante que utiliza concreto y fibra de vidrio para imprimir casas. Esto hace que el proceso sea mucho más rápido, pues esta máquina es capaz de imprimir 10 casas por día. Una vez impresa la estructura de la casa, los trabajadores son los encargados de ensamblar y añadir las partes como ventanas, puertas y la instalación eléctrica. Una característica importante de esta máquina es que 50% del material que utiliza es reciclado al obtener su materia prima de restos de otros edificios. Esto le permite operar de una forma amigable con el ambiente. El violín eléctrico. Creado por el violinista e ingeniero Laurent Bernadac, Stradivarius es un violín eléctrico que se basó en el diseño de los legendarios violines Stradivarius. Esto con el objetivo de fusionar la antigua perfección del diseño con la innovación de la tecnología de impresión 3D. Gracias a esto se logró crear un violín eléctrico con un diseño impresionante, que además logra una mezcla ideal entre un buen sonido y un atractivo diseño. Este violín eléctrico está hecho para satisfacer a los violinistas más exigentes. El violín eléctrico Stradivarius representa uno de los nuevos instrumentos creados en base a la impresión 3D. Los diseñadores de todo el mundo están creando instrumentos nuevos que nos seguirán sorprendiendo. ¿Y tú, para qué utilizarías una impresora en 3D? Coméntalo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Eso me ayuda mucho para seguir creando contenido para ti.